Bienvenidos a Misterios Siniestros. Hoy exploraremos la escalofriante verdad detrás de Blancanieves, una historia mucho más oscura de lo que Hollywood nos ha mostrado. Esta es la historia de Rose, una joven noble de 1785 que enfrentó el terror de una madrastra despiadada y 7 criaturas misteriosas que marcarían su destino. Prepárense para descubrir los secretos más oscuros y aterradores de esta leyenda. El cuento de Blancanieves, tal como lo conocemos, fue recopilado por los hermanos Grimm en el siglo XIX. Sin embargo, su inspiración podría haber venido de hechos reales. Rose era una joven noble que vivía en un castillo con su padre. Su vida era tranquila y llena de lujos. Su madre había fallecido cuando ella era muy joven, dejando un vacío en su vida. Todo cambió con la llegada de su nueva madrastra, Wilhelmina. Pero esta no era una mujer común. Su obsesión por la belleza y el poder la llevaría a cometer actos impensables. Poco después de la boda, el padre de Rose cayó gravemente enfermo y murió en circunstancias sospechosas. Con el control total del castillo, Wilhelmina vio en su hijastra una amenaza a su dominio. Movida por la envidia, decidió deshacerse de Rose, pero no lo haría de manera convencional. Se dice que Wilhelmina realizó un ritual oscuro en el que sacrificó a una sirvienta para invocar a un demonio que le concediera juventud y belleza eterna. El ritual le otorgó poderes oscuros, pero a un costo terrible. Rose logró escapar de las garras de su madrastra y se internó en un bosque desconocido. Allí encontró una antigua edificación de piedra habitada por 7 extrañas criaturas. Estas no eran los enanitos amigables de los cuentos de hadas. Eran seres oscuros que vivían en la sombra y tenían sus propias reglas. Al llegar con su caballo, Rose despertó su furia. Lo sacrificaron de manera brutal y la obligaron a preparar su carne como una macabra prueba de supervivencia. Rose intentó escapar varias veces, pero las criaturas siempre la encontraban. Finalmente, descubrió un sendero oculto que la llevó fuera del bosque. Rose vivió prisionera en aquel lugar, aprendiendo a sobrevivir en un mundo sin leyes. Pero su verdadera amenaza no había desaparecido. La madrastra, al descubrir que seguía con vida, no se detendría hasta verla muerta. Se dice que envió a su hermano, Anton, para atraparla y someterla a un destino aún peor, un matrimonio forzado. Pero Rose no se rendiría sin pelear. Luchó con todas sus fuerzas, enfrentándose a Anton. Su valentía y determinación la llevaron a la libertad. Gap-0.5s. Pero ¿dónde se originó realmente la historia de Blancanieves? El cuento se ha transmitido de generación en generación, pero algunos creen que tiene raíces en hechos históricos reales. Una teoría apunta a la vida de Margaretha von Waldeck, una condesa alemana nacida en el siglo XVI. Margaretha era conocida por su belleza, y su vida estuvo llena de intriga y tragedia. Su madrastra, que desaprobaba la relación romántica de Margaretha con un príncipe, pudo haber conspirado contra ella. La muerte prematura de Margaretha a una edad temprana llevó a algunos a creer que fue envenenada, un destino inquietantemente similar al de Blancanieves. Otra posible inspiración es María Sofía von Erthal, una baronesa del siglo XVIII. Se rumoreaba que su madrastra era cruel, y el espejo en su casa, un juguete acústico para ciegos, podría haber inspirado el espejo mágico del cuento de hadas. A lo largo de los años, la historia de Blancanieves se ha interpretado de innumerables maneras, desde la oscura versión de los hermanos Grimm hasta el clásico animado de Disney. Cada adaptación aporta una nueva capa de significado al cuento, reflejando la cultura y los valores de su época. Entonces, mientras reflexionamos sobre los orígenes de Blancanieves, recordamos que incluso las historias más fantásticas pueden tener una pizca de verdad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría haber más verdades ocultas en nuestros queridos cuentos de hadas? Compartan sus ideas abajo y no olviden suscribirse para más historias escalofriantes. Hasta la próxima, sigan siendo curiosos y sigan explorando las sombras de la historia. Gap-0.5s. Pero ¿dónde se originó realmente la historia de Blancanieves? El cuento se ha transmitido de generación en generación, pero algunos creen que tiene raíces en hechos históricos reales. Una teoría apunta a la vida de Margaretha von Waldeck, una condesa alemana nacida en el siglo XVI. Margaretha era conocida por su belleza, y su vida estuvo llena de intriga y tragedia. Su madrastra, que desaprobaba la relación romántica de Margaretha con un príncipe, pudo haber conspirado contra ella.
La muerte prematura de Margareta a una edad temprana llevó a algunos a creer que fue envenenada, un destino inquietantemente similar al de Blancanieves. Otra posible inspiración es María Sofía von Erthal, una baronesa del siglo XVIII. Se rumoreaba que su madrastra era cruel, y el espejo en su casa, un juguete acústico para ciegos, podría haber inspirado el espejo mágico del cuento de hadas. A lo largo de los años, la historia de Blancanieves se ha interpretado de innumerables maneras, desde la oscura versión de los hermanos Grimm hasta el clásico animado de Disney. Cada adaptación aporta una nueva capa de significado al cuento, reflejando la cultura y los valores de su época. Entonces, mientras reflexionamos sobre los orígenes de Blancanieves, recordamos que incluso las historias más fantásticas pueden tener una pizca de verdad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría haber más verdades ocultas en nuestros queridos cuentos de hadas? Compartan sus ideas abajo y no olviden suscribirse para más historias escalofriantes. Hasta la próxima, sigan siendo curiosos y sigan explorando las sombras de la historia.